Buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Karen Dayana Vela Álvarez, soy bombero del Cuerpo Bombero del municipio de Los Patios. El día de hoy los voy a estar acompañando en una lección que se llama Control de Hemorragias, junto con mi asistente bombero José Contreras. ¿Listo? Tenemos dos objetivos de lección en que al finalizar los participantes van a tener la capacidad de lograr que identifiquen los diferentes tipos de hemorragias que ponen en riesgo la vida, conocer los métodos eficientes para el control de hemorragias. Siguiente. Iniciamos con concepto. ¿Qué es hemorragias sanguinantes? Por favor, Cabo Suárez. La sangre se encuentra circulando por el interior de los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, y la transporta por todo el cuerpo a los órganos. Algunos de estos generalmente luego de un traumatismo, ya sea por uso o por cambio. La sangre sale del interior originándose así una hemorragia. Muy bien, listo. Entonces, rápidamente ya sabemos que las hemorragias que ponen en riesgo la vida de las personas son las que se presentan de forma abundante y sin control, alterando como tal el estado de salud de ellos. Tenemos una clasificación. Las hemorragias se clasifican de acuerdo a la fuente. Tenemos tres principalmente. Arterial. ¿Cómo se identifican? Es un rojo brillante, sale de forma abundante, constante, sale proyectada a veces en un chorro directo o de acuerdo a las pulsaciones del corazón. También es bastante líquida. Por último, segundo, tenemos la venosa, que es cuando nos traen las muestras de sangre, es un rojo tirando a vino tinto, sale más espesa de forma constante y dependiendo de qué tan grande sea la herida, sale la sangre. Y por último tenemos la capilar, que es cuando nos comprometemos el tejido, esa sí es un rojo normal y dependiendo de qué tan grande sea la herida, sale la cantidad. Ellas se clasifican en externas e internas. Cuando son externas, todo es chévere, ¿cierto? Porque las podemos identificar de forma visual. Pero cuando son internas, ¿cómo yo las puedo identificar? Los síntomas son muy variados. Depende del tipo de paciente que estemos teniendo, dependiendo también del tipo de trauma que haya sufrido o cómo se esté presentando la hemorragia. Pero los síntomas más comunes son sudoración, dolor en la zona, rigidez, el paciente se me pone pálido o comienza a decir que tiene demasiado frío. Bien, siguiente. ¿Qué es una hemorragia con peligro para la vida? Les voy a mostrar unas diferentes imágenes donde podemos identificar las hemorragias que se puedan presentar, que son riesgosas para la vida de uno. Primera, sangre que sale a chorro de una herida. Vemos que el paciente trata de controlársela, hace presión con su mano, pero no es suficiente. Sangrado que no se logra detener, así yo hago una presión con mis manos. Sangre que forma un charco en el suelo. Cuarta, ropa empapada en sangre. La quinta es un vendaje empapado de sangre. Eso quiere decir que yo ya coloqué un vendaje o coloqué una venda o una gasa y aún así sigue llenándose de sangre. Tenemos pérdida parcial o total de miembro. En esa normalmente se me pueden presentar los tres tipos de hemorragia, la arterial, la venosa y la capilar. Y por último tenemos la hemorragia de una víctima confundida o inconsciente. Bien, siguiente. Siempre que se presenta una hemorragia, nosotros debemos identificar en qué parte del cuerpo es que está presente. Tenemos brazos y piernas, que son miembros superiores y miembros inferiores. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Siguiente, listo. Luego tenemos cuello, axila e ingle. Y por último tenemos la zona del cuerpo que ya abarca zona de tórax y zona abdominal. Dependiendo de dónde se esté presentando la hemorragia, yo mido qué método es el que yo debo aplicar. Si hablamos de los miembros superiores e inferiores, me sirve presión directa sobre la herida, empaquetamiento o un torniquete. Si hablamos de la zona de cuello, axilas e ingles, me sirve presión directa o empaquetamiento. Pero si hablamos de la zona de tórax, zona de abdomen, solamente me sirve presión directa. Importante. ¿Por qué creen ustedes que el torniquete no es eficiente en la zona, por ejemplo, del cuello? Que tratamos la vida aérea del paciente. Muy bien, excelente. Siguiente diapositiva.
Entonces, siempre que vayamos a hacer un control de hemorragias, el primer recurso que vamos a utilizar son nuestras manos. ¿Cómo iniciamos? Con una presión directa manual. Entonces ubicamos nuestras manos, en lo ideal siempre es con guantes primero. En la zona donde se está presentando la herida utilizo mis palmas para generar mayor presión y si es posible ubico la otra palma de mi otra mano no dominante encima de ella generando una presión contundente. No quiere decir que vamos a sobreexagerar la presión que vamos a ejercer. Si me funciona esa presión, bien, pero si no me funciona, inicio con un vendaje compresivo. No me está funcionando el vendaje compresivo, o si me está funcionando. Si me está funcionando, lo traslado a un hospital. Si no me está funcionando, debo verificar dónde se me está presentando la hemorragia. Si se me está presentando en una extremidad, brazos y piernas, puedo aplicar un torniquete y si ahí ya controlo la hemorragia y traslado a un centro médico. Pero si es en la zona del tronco, ya puedo hacer un agente osmático tópico o una presión directa y traslado a un centro médico, ¿sí? Es importante que antes de trasladar a los centros médicos yo logre hacer un control de esa hemorragia. Cada órgano tiene un tiempo de isquemia caliente. ¿Qué quiere decir eso? Un tiempo en el que el órgano puede estar con vida útil sin circulación de sangre. Si hablamos del corazón, encéfalo y pulmones, tenemos de 4 a 6 minutos. Si hablamos de los riñones, hígado, aparato digestivo, tenemos de 45 a 90 minutos. Pero si hablamos de músculos, huesos y piel, tenemos de 4 a 6 minutos. Es importante tener presente que la única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo haberse evitado. Yo les estoy dando unas pautas básicas para controlar una hemorragia. Si yo logro hacer un control de hemorragias eficiente, logro salvar una vida. La presión. ¿Cómo es el método de presión? Por favor, Peñuela, pasa. Gracias. Cuando hablábamos de la presión, yo debo identificar dónde se está presentando la hemorragia. Normalmente a veces la sangre es bastante visible. Si se llena todo el brazo, la extremidad, la piel, yo no puedo identificar con facilidad dónde es que es la fuente de esa hemorragia. Entonces yo debo limpiar. ¿Con qué puedo limpiar? Con una gasa, con una venda. Si no tengo una gasa ni una venda, puedo utilizar ropa, tela que esté limpia. Una vez que yo la limpio, puedo identificar puntualmente dónde se me está presentando la hemorragia y ahí sí hacer una presión directa, utilizando mis manos. La presión directa, como les decía anteriormente, no es sobreponer mi mano nomás, sino que se sienta como tal esa presión, así el paciente me reporte dolor. No puedo sobreexagerar los recursos que estoy utilizando porque siempre debo tener visibilidad de la herida. O sea que si es una camisa no puedo enrollar completamente esto si no me garantiza que puedo identificar si la hemorragia sigue o no. Siguiente. Unido a la presión tenemos algo que se llama vendaje compresivo. ¿Cómo se realiza el vendaje compresivo? Ubico la gasa sobre la herida, hago presión y luego ubico la venda. Le voy a hacer solo 3 giros porque es un poquito doloroso. Entonces comienzo a darle los giros. Cuando yo le inicio los giros a la venda, yo debo estirarlo lo más que puedo. Si yo la estiro, ustedes identifican que a la venda se le hacen unos huequitos. Ese es el tejido llegando a lo máximo que puede extenderse. Entonces, cuando yo le estoy dando el giro, la venda que va a intentar volver a su posición normal. Y ahí es cuando comienza a hacerme esa presión tan directa que yo estoy necesitando. Solo va a hacer 2 giros. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver, primero, ya la piel tiene un desnivel. Segundo, la mano me empieza a sudar frío y me va cambiando de color. Si yo veo que ya con esto estoy controlando la hemorragia, no se me empapa la venda de sangre, no me chorrea, está siendo completamente eficiente. Entonces ahí yo ¿qué hago? Traslado a un centro médico. La voy a soltar ya porque la estoy tratando bien, está bien. Gracias. Eso es un vendaje compresivo. ¿Alguna duda hasta el momento?
¿No? Bien, perfecto. Siguiente. Diapositiva. No, a la anterior, perdón. Empaquetamiento. ¿En qué consiste el empaquetamiento? Dos puntos puntuales que hay que tener. Primero, para heridas grandes, la presión superficial no va a ser eficiente. Y segundo, si la hemorragia proviene de una herida profunda, empaquete la herida con suficiente gasa hasta que el sangrado se detenga. Entonces yo les voy a enseñar una forma. Entonces, porfa, Peñuela, me vas a hacer las manos así. Una las así, bien. Entonces el empaquetamiento consiste en que yo voy a introducir gasa, si tengo a la mano. Si no tengo a la mano gasa, puedo utilizar venda. Y si no tengo venda a la mano, puedo utilizar una tela corta, pero limpia. Entonces, le voy a hacer un pequeño giro a mi dedo índice y lo voy a introducir en la herida. Y luego sigo haciendo la introducción índice con índice. Cuando yo sé que debo parar de introducir la gasa, cuando ya no me quepa más. Muy bien. No quiere decir que yo cuando introduzca el dedo voy a empujar todo lo que encuentra en mi camino. No, es a lo que me llegue hasta el punto. Lo que me sobra, sigo haciendo la presión directa. ¿Yo puedo soltar esto? No. ¿Cuándo yo lo puedo soltar? Cuando ya el paciente sea siendo atendido por un doctor y el doctor le diga, suéltelo. De resto, usted prácticamente se casa con el paciente. Entonces, luego de hacer el empaquetamiento, yo sigo haciendo una presión directa. Bien, en eso consiste el empaquetamiento. Y por último, tenemos el torniquete. Los torniquetes son variados. Ustedes en el mercado van a encontrar una gran cantidad de opciones. Se ajusta de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a su necesidad. Nosotros tenemos acá un torniquete. Entonces, si ustedes pueden identificar, el torniquete es una cinta que viene con una cinta doble faz, que viene con una palita y con un punto de ajuste. Y aquí es donde se coloca la palita para asegurar. Cuando yo identifico el torniquete, este es el recurso más útil que nosotros podemos tener para el control de hemorragias. ¿Para dónde es que me sirve? Muy bien. Entonces mi compañero Peñuela tiene una hemorragia en la pierna. ¿Cuál pierna? ¿En la izquierda la va a poner? Sí. Bien, perfecto. Entonces, el compañero tiene una hemorragia en la pierna izquierda. Entonces, ¿cómo debemos ubicar el torniquete? Siempre lo ideal es que quede arriba de la herida. Aquí la nos habla de 5 a 3 pulgadas, pero usted lo puede ubicar más. Nunca se debe colocar sobre el codo o sobre la rodilla. Tampoco se puede sobreponer. ¿Listo? Ni sobre la herida. Muy bien. Siempre antes de la herida. Entonces, supongamos que la tiene cerca a la zona de la rodilla. Entonces, yo ubico el torniquete encima de la pierna, lo paso por debajo, ajusto la cinta y aprieto. No lo voy a hacer tan fuerte para no maltratarlo. ¿Listo? Siempre cuando yo voy a apretarlo, esta cinta debe quedar hacia mí, no hacia adentro, porque entonces cuando yo voy a ejercer la presión es mucho más difícil. Luego de que yo lo ajusto, inicio con este palito a apretarlo. Entonces, ¿en qué consiste apretarlo? Lo voy girando. Un giro, usted me dice hasta dónde, ¿listo? 1 y 2, no va a ser más. Luego de que yo hago los giros suficientes hasta que la hemorragia se detenga, lo aseguro en estas palanquitas. Lo ingreso y luego coloco esta cinta. Y ahí ubico el tiempo. Entonces inmediatamente miro a qué hora lo coloqué y la registro acá. Cuando yo sé que el torniquete está siendo eficiente, cuando la hemorragia se detiene. Los torniquetes y cualquier método de control de hemorragias no alivia dolor. Entonces es importante tener presente eso, de que lo más probable es que el paciente me reporte que le duele mucho, pero es parte del proceso. Pero si yo me lo tengo que colocar a sí mismo, ¿yo cómo hago? Si estamos en una pierna, se aplicaría lo mismo, pero entonces la cinta
quedaría hacia adentro, porque me queda mucho más fácil yo apretar, porque es así mismo. Pero si es en una extremidad superior como un brazo, entonces lo ideal es que yo la aseguro antes, la ingreso y lo mismo. Lo aprieto hacia mí. Y luego voy ajustando. Y aseguro y aplico lo anteriormente mencionado. Lo ideal es que usted no remueva el torniquete. Si, ejemplo, usted está en una zona rural y usted sabe que en 2 horas no lo va a poder soltar, lo puede soltar y acercarlo más a la herida, pero no tanto, porque recordemos que las arterias y las venas, una vez son cortadas, ¿ellas qué hacen? Se contraen. Entonces, siempre se debe ubicar más arriba. Pero si yo sé que este paciente yo lo voy a trasladar en 30 minutos a un centro asistencial, no suelto el torniquete, sino lo hace ¿quién? El médico que lo está atendiendo. Cuando yo voy a soltar el torniquete, debo tener presente que puedo generar ya sea unas contraindicaciones, que nuevamente se me active la hemorragia o que no sea eficiente en el momento que lo voy a volver a asegurar. Bien, teniendo claridad que los torniquetes no duelen, son uno de los métodos más seguros para controlar las hemorragias en extremidades superiores o inferiores. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? Bien, siguiente. Siguiente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a observar este video. En el video se presenta, un tipo de hemorragia. Entonces, ustedes van a decir qué tipo de hemorragia se está presentando y qué método aplicaría de acuerdo a la hemorragia. ¿Listo? Entonces, pueden ponerme corro por acá. Y ya, lo puede reproducir. Bien, ¿qué tipo de hemorragia es? De acuerdo a la fuente, ¿cuál sería? Recordemos que tenemos arterial, venosa y capilar. Arterial porque es una parte de una extremidad superior y es abundante la salida de sangre. ¿Listo? ¿Qué más pueden identificar? ¿Ustedes qué dice, Cabo Suárez? ¿Qué dice usted? ¿No arterial? Volvemos a repetirlo, a ver. Vamos a contar los segundos. ¿Listo? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 6 segundos. Y miren la cantidad de sangre que ya hay en el suelo. Segundo, recordemos lo que hablábamos del color. Créanme que cuando usted coloca los 3 colores es muy diferente. Si fuera una venosa, por la calidad de la cámara y demás, el brazo se vería oscuro, como tirando a negro. Pero mire que se alcanza a identificar ese rojo brillante. Sale de forma muy líquida porque mire que la sangre cae con facilidad. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un arterial. Entonces, teniendo presente que es una extremidad superior, que es el brazo, ¿cuál? Derecho. Derecho. ¿Qué tipo de control de hemorragia aplicaría? Inmediatamente el torniquete. Sí, exacto. Cuando son hemorragias arteriales el tiempo es muy limitado. Entonces, si tenemos a la mano el torniquete, de una lo aplicamos. ¿Listo? Si no, pues podemos utilizar el vendaje compresivo, que cuando se hace con suficiente fuerza también es muy eficiente, pero lo ideal siempre es, que es mucho más eficiente, el torniquete. Muy bien, excelente. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿No? Perfecto. Entonces, Josué, vas a pasar una evaluación donde vamos a verificar los conocimientos adquiridos. ¿Que les rinda?
¿Bien? ¿Ya terminaron? Bien. ¿Listo? Regresemos a los objetivos, por favor. Bueno, teníamos dos objetivos puntuales. Primero, lograr que los participantes identifiquen los diferentes tipos de hemorragias que ponen en riesgo la vida. ¿Claros? ¿Cuáles son? No son capilar y arterial. Muy bien, ¿qué pueden ser de? ¿Pueden ser qué? Muy bien, perfecto. Segundo, conocer los métodos eficientes para el control de hemorragias. ¿Los conocemos? Sí. ¿Cuáles son? Torniquete, raquetamiento y depresión. Si hablamos en orden, ¿cuál sería? Presión, que va ligado a qué? Que va ligado a tratar de presión sobre la herida. Sí, pero tenía otro más. ¿Un vendaje qué? Compresivo. Muy bien. Segundo. No, empaquetamiento. Perfecto. El torniquete. Listo, eso fue todo. Espero que lo que hayan aprendido hoy sea de aprovecho para su vida. Recordemos que esto nos ayuda, nos contribuye no solamente para atender emergencias de forma eficiente, sino para salvar esas vidas que pueden estar en nuestras manos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias, José, por su participación. ¿Vale? Hasta luego.